Quiero comentarles, les tengo dos noticias, ¿verdad? Una buena y una mala. La buena noticia es que el licenciado no va a dar clases hoy, pero la mala es que pues el licenciado me encomendó la tarea de que sea quien dé la clase, ¿verdad? Entonces, pues estaré compartiendo con ustedes esta pequeña hora en el cual vamos a estar platicando un poquito y conversando un poco de los títulos que el licenciado les había indicado que procedieran a leer, ¿verdad? Pero no sin antes comentarles que con la otra sección acabamos de terminar la clase y ellos manifestaron me manifestaron una propuesta, ¿verdad, amigas y amigos? Que pues para aquellas personas que tengan alguna, ¿cómo les podría decir? Para aquellas personas que aún consideren que falta un poquito de, de comprensión de cómo el licenciado ha ido analizando los tipos penales, pues que pues procediéramos a realizar un pequeño repaso el próximo sábado, el fin de semana antes de que inicie, que se lleve a cabo el examen parcial de Derecho Penal 3. Entonces, yo se los comento para aquellas personas que deseen estar presentes, ¿verdad? En ese repaso, o para las que quieran, más que todo, ¿verdad? Entonces, en ese repaso, pues vamos a ir resolviendo algunas pequeñas dudas, ¿verdad? Porque como ustedes sabrán, yo también soy estudiante y pues no, tampoco lo sé todo, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ir apoyándonos entre todos, ¿verdad? E ir comprendiendo, e irnos preparando para el examen parcial. Entonces, era pedirles a todos de favor, ¿verdad? Que pudiéramos, pudiéramos hacer esta clase amena, ¿verdad? En la cual ustedes participan y pues yo también irles únicamente, eh, irles únicamente diciendo, ¿verdad? Si ustedes están comprendiendo a la perfección, no a la perfección, ¿verdad? Pues ustedes están comprendiendo de cómo es que se van identificando los elementos del delito. Entonces sí quisiera y les pediría de favor su colaboración para que pues una clase aburrida en la que solo me estén escuchando a mí, pues porque qué aburrido. Entonces sí me gustaría que ustedes pudieran apoyarme en ese sentido. Y también, ¿verdad? Estoy dispuesto aquí a escuchar propuestas, tal vez unos 3 minutos que dejáramos, ¿verdad? Para que ustedes me propusieran cómo quisieran que se llevara a cabo la clase, ¿verdad? Pero los que sí les he de decir es que de suspender la clase no puedo, ¿verdad? Eso sí, eso sí, por favor, descártenlo. Pero sí les pediría por escuchar, pues, un par de opiniones para ver cómo podemos llevar a cabo la clase. Los escucho. Bueno, no sé si se me escucha. Alguien que, o no se me, no Sí, me se te expliqué bien. escucha. Sí, se me escucha, sí. ¿Ah, sí se me escucha? Ah, ok, Estabas entonces, preguntando cómo podría llevar la clase, algo así, ¿verdad? no cómo, sino que, bueno, sí, va. Ajá, o sea, para ¿Cómo es mí que, está bien como lo estaba haciendo el leak, porque digamos, él pasaba a un artículo y seleccionaba como que lo dividía en los verbos rectores y así se iba en orden y lo mismo con el otro y así, para mí está súper así. ok, está bien. ¿Alguien más? ¿Alguna, dos opiniones más? Pues iniciamos, ¿verdad? Gracias, Deniseli. Así se dice, ¿verdad? Deniseli. Sí, gracias. Silic también está bien esa forma y también a la vez de participar antes de pasar de ese artículo, ¿verdad? Los compañeros y todos nosotros, para dejar clara cualquier tipo de duda.
Sí, miren, lo que yo realicé en la otra sección y me pareció bastante interesante, ¿verdad? Y pues sí participaron algunos. Es que iban analizándolo ustedes. Ustedes me iban indicando cuáles eran los elementos del delito. Entonces, pues, si a ustedes les parece esa opción, pues yo con todo gusto. También está bien. Entonces, hagámoslo de esa manera, ¿verdad? Que una persona vaya leyendo y otra persona vaya analizando los tipos, los elementos del delito. Y únicamente les voy a ir diciendo así es y ya proseguimos con el otro, ¿verdad? Y si queda alguna duda, pues está abierta la comunicación para ir resolviendo la duda. Entonces, si alguien puede hacerme el favor. Ah, y antes de que se me olvide, les quería preguntar, porque el licenciado también me dijo que les comentara, ¿verdad? Que si ustedes querían que analizáramos los tipos penales que él les había indicado que leyeran, o que procediéramos a ver otro título del Código Penal, ¿verdad? Dependiendo de esto, pues él va a tomar la decisión de hasta qué artículo va a llegar el examen. Entonces, quisiera que ustedes decidieran, ¿verdad? Hasta que si desean ver nuevos artículos o que veamos los que él les mandó a indicar, y ya posterior a ello yo le indico que se vio solo lo que él les indicó, ¿verdad? Entonces, es de decisión de ustedes y los escucho, ¿verdad? ¿Qué es lo que quisieran? Buenas noches. Buenas noches. Lo que él nos dejó Eh, el día de hoy en un Solo, artículo. tal vez, Jason. Ajá. Lesbia, ¿me decías? Sí, disculpe. Yo pensaría que los que el licenciado nos dejó leer, porque son 39 artículos, si no estoy mal. Ah, ok. Entonces sí sería interesante sacar el De esos. análisis típico de estos delitos, por Ah, favor. ok. ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Jason? Me digas a Jason Kevin. Jason Kevin. sí, buenas noches. Respecto a lo que estaban hablando sobre la clase, considero de que hemos venido analizando los artículos y varios compañeros han participado, en el cual ponen muy buenos ejemplos, la verdad, pero considero que sería bastante bueno que le agregaran un poco más ustedes, el licenciado y vos. No sé qué ¿De, tal estaría así. de qué forma, mi amigo? En los ejemplos que han dado, pues, no se me viene ni uno a la mente, pero considero de que sería bueno que aportaran un poco más. No va. Está bien. Está bien. Te tomaré en cuenta tu comentario. Entonces, hagámoslo de esa forma. Alguien que me haga favor de leerlo, otra persona que lo analice, ¿verdad? Ya voy explicándole yo. Entonces, ¿algún voluntario o procedo a escoger a uno, ¿verdad? Que es algo que no me gusta porque igual yo sufro de pánico cuando un licenciado empieza a buscar nombres. Entonces, ¿alguien? Voy yo. Por favor, mi amigo David. ¿Qué El artículo es? 40 es el del monopolio. Permítame, solo agarro mi código. Que lo perdí, creo. Aquí está. 340. Por favor, el monopolio. Sí, ¿verdad? Es el título 10. Yo me recuerdo que el licenciado les había indicado. Si Sí, alguien más ese es. pudiera Muy bien. corroborar. Gracias. Dice artículo 340, monopolio. ¿Quién, con propósitos ilícitos, realizare actos con evidente perjuicio para la economía nacional, absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria, o se aprovechar exclusivamente de ellos a través de algún privilegio, o utilizando cualquier otro medio, o efectuar maniobras o convenios, aunque se disimularen con la constitución de varias empresas, para vender géneros a determinados precios en evidente perjuicio de la economía nacional o de particulares, será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 500 a 10,000 quetzales. Muchas gracias, David. Entonces, aprovechando tu amabilidad, te pediría de favor que me analizaras los elementos del delito. Elementos del delito. Ajá. A ver, sujeto activo, cualquier persona. Ujú. Sujeto pasivo, podríamos Sí. decir que la sociedad y cualquier Ajá. persona también. Ujú. A ver, ¿qué otro? Alguien Verbo que pueda rector. apoyarlo también, ¿verdad? O sea, también está a la disposición de que puedes ir diciéndolo vos, pero también si alguien quiere apoyarte, está abierto a eso, ¿verdad? Entonces, continúa.
Ok. Verbos rectores, aquí dice realizar, Ujú. Absorber, Ah, aprovechar, utilizar, efectuar y disimular. es correcto. Entonces, David, estamos Entender también ante verbo rector simple o compuesto. compuesto. Compuesto, correcto. Ajá. Proseguí. Ajá, es un delito. ¿Cuál eran las otras partes? Estábamos en. Si era delito de resultado o de Ah, sí, acción. es un delito de acción. Ajá. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque para poder crear un monopolio se debe de venir y de realizar todas las acciones que dice el artículo para poder para poder cometer ese delito, ¿verdad? Ujú. Pero no buscas un resultado con eso. Sí, se busca el resultado de monopolizar. Ajá. Es de acción y resultado. Es correcto. ¿Y el Este, elemento interno? el elemento interno, sí, ese sí no lo sé. La intencionalidad de querer acaparar y de creación de perjudicar al Estado o a un particular. ¿Y el bien jurídico tutelado? El bien jurídico tutelado es la economía nacional. Economía nacional. Es correcto, sí. Entonces podemos establecer de que en este tipo penal, pues estamos en la presencia de un sujeto activo indeterminado y determinado. ¿Por qué razón? Porque para mi criterio, una persona que desea acaparar eh, y que es la persona que va a cometer este hecho delictivo, para mí no es solo únicamente cualquier persona. Tiene que ser una persona comerciante o una persona jurídica comerciante. ¿Por qué? Porque una persona individual pues no tiene las posibilidades económicas, no tiene esa posibilidad de poder acaparar, querer perjudicar a la economía nacional. Ahora bien, si esa persona individual pues no es empresario, pero tiene los recursos, pero tiene la intencionalidad de volverse comerciante para poder realizar este hecho delictivo, pues estamos ante un tipo penal que puede haber un sujeto activo determinado como indeterminado, ¿verdad? Entonces, hay artículos del Código Penal que establecen sujetos determinados o sujetos específicos y sujetos activos indeterminados o generales, ¿verdad? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con este artículo? ¿O algún elemento? ¿O quisieran o piensan que tal vez David le hizo falta algo o no está correcto con algún elemento del delito? Si no, proseguimos a la lectura de otro. El sujeto pasivo es el Estado, mi amigo, o un particular comerciante, porque al final del artículo establece que puede perjudicar a la economía nacional o de algún particular, ¿verdad? Por eso sería el Estado y la sociedad, ¿verdad? Es correcto, es correcto. El Estado, la sociedad y cualquier persona, porque acuérdate que el Estado sin la sociedad no podría ser Estado, ¿verdad? Es uno de los elementos que componen al Estado. Entonces puede ser el Estado o un particular, dependiendo el caso en particular, porque les sé decir que el licenciado les va a evaluar de una manera práctica, él les va a evaluar con casos. Entonces, en nuestra práctica del abogado, a quienes vayan a ejercer esta rama del derecho, pues van a tener que, con los casos, ¿verdad? Con la práctica, encuadrar si la conducta de su cliente encuadra con el tipo penal, de esa tipificación, tipificar la conducta. Entonces, dependiendo del caso concreto, es como se va a analizar. Miren, amigas y amigos, lo importante del derecho penal es el análisis. Así como David puede tener un análisis, yo puedo tener un análisis,
Lo importante es de que el análisis de David y el mío no debe de sobrepasar lo que establece nuestra norma. Entonces, pues se presta para varios análisis. Entonces, si alguien tiene alguna duda, ¿Cuál sería otro bien jurídico tutelado que podría estar ahí? mira, ahí el único bien jurídico tutelado de esos artículos que establece ese capítulo es la economía nacional y el ambiente. Un tip que te puedo decir, Estrella, y a los demás, pues un tip para poder identificar el bien jurídico tutelado es ver tanto los títulos como los capítulos, porque siempre, la mayoría de las veces, el bien jurídico tutelado está en los títulos y en los capítulos. Entonces, esos epígrafes de los títulos y los capítulos, ahí contemplamos el bien jurídico tutelado. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos el bien jurídico tutelado. Claro, los licenciados no nos van a decir eso porque pues, es algo tan fácil, pero que a la vez lleva de mucho estudio y de mucha comprensión, ¿verdad? Porque yo lo comprendí al final. Entonces, sí, el bien jurídico tutelado lo encontramos en el título o en el capítulo. Entonces, por ejemplo, todo este título se va a versar sobre el bien jurídico tutelado de la economía del país, de la industria y del régimen tributario, ¿verdad? Entonces, en este capítulo en específico, el bien jurídico tutelado es la economía nacional y el ambiente, ¿verdad? Lesbia. Perdón, ¿aquí no podría ser también el comercio un bien jurídico tutelado? Claro, la economía del país. La economía del país o la economía de un particular, ¿verdad? Porque a la larga vas a perjudicar tanto a la economía nacional con el tener todo el comercio de un solo producto y vas a dañar también a un particular, ¿verdad? Entonces, el bien jurídico tutelado es la economía del país. Y del particular, ¿verdad? Porque el legislador también dejó plasmado de que en ese tipo penal también se perjudica a un particular. Buenas noches, Lick. Disculpe la pregunta. Dígame, Juan. Manuel, a la orden. ¿Algún tip para Perdón, poder determinar el elemento interno de los artículos? perdón. Para poder determinar el elemento interno de los artículos, ¿algún tip que Ok, tenga por ahí guardado? claro que sí. Mira, el elemento interno es se va a sonar, mira, se va a sonar chistoso y todo, pero es la intencionalidad de querer hacer las cosas. ¿Cuál es la intencionalidad de este artículo? Es acaparar. Claro, claro, es dañar, ¿verdad? Entonces, y te lo voy a explicar como el licenciado Matavela lo establece, ¿verdad? El elemento interno, aparte de que es un delito doloso, dice que es dañar la economía nacional, ¿verdad? Entonces, ese elemento interno, ese elemento es lo que tu persona, la intencionalidad de tu persona conlleva y lleva a cabo realizar esa acción para poder cometer ese hecho delictivo. Acuérdate que hay elementos internos y externos. Recordemos el iter criminis. Cuando venís y empezás a pensar que quieres hacer algún daño, quieres causar algún daño, pero no lo exteriorizas, ahí no estás cometiendo un delito, ¿verdad? Cuando exteriorizas esa conducta, ahí ya estás cometiendo un delito, ¿verdad? Entonces tenés que relacionar ese iter criminis, es como esa intención que te llevó a realizar esa conducta que está prohibida realizar. No sé si es algo confuso a la vez y va a sonar así me vas a decir, no, hombre, tan fácil no es, pero así es, fíjate, así es como yo lo comprendí, así es como cuando me tocó estudiarlo, lo comprendí, o sea, si yo tengo la intención, por ejemplo, con el delito de homicidio, mi intención es querer matar a alguien, es darle muerte a alguien. Perdón. El delito de asesinato, perdón. Mi intención es querer
querer dañar a alguien. Por eso es que recordemos que hay delitos culposos y hay delitos dolosos. Los delitos dolosos es que con quien con intención realice algo, ¿verdad? Entonces, esa intencionalidad tiene que ver si es un delito doloso o es un delito culposo. Entonces, estos artículos obviamente son delitos dolosos, ¿verdad? Porque sabes que van a llevar a un perjuicio económico tanto a nivel nacional como a un particular. Entonces, ese elemento interno es tu intención de querer causar daño a la economía del país. No sé si me expliqué o querés que te lo explique de otra manera. Perfecto, Lick, muchas gracias, en entendido. ¿Seguro? Si no, pues vemos de qué manera explico. A veces me hago bolas, pero trato la manera de explicarlo más coherente. Por mí está bien, Lick, gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay alguien más, entonces, bueno, no sé si Luisa quedaste a bien con la explicación que di. Luisa Medina. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿Alguien iba a opinar? ¿No? Bueno, entonces, por favor, alguien más que procedamos con la lectura de los artículos, si fueran tan gentiles. ¿Algún voluntario o voluntaria? Carlos, Muchas gracias. El 341, ¿verdad? por favor. Con mucho gusto. Denme un segundito. Otras formas de monopolio. Artículo 341. Se consideran también actos de monopolio contrarios a la economía pública y el interés social. 1. El acaparamiento o sustracción al consumo de artículos de primera necesidad, con el propósito de provocar el alza de los precios en el mercado interno. 2. Todo acto o procedimiento que impida o se proponga impedir la libre concurrencia de la producción o el comercio. 3. Los convenios o pactos celebrados sin previa autorización gubernativa, encaminados a limitar la producción o elaboración de algún artículo, con el propósito de establecer o sostener privilegios y lucrar con ellos. 4. La venta de bienes de cualquier naturaleza, por debajo del precio de costo, que tenga por objeto impedir la libre concurrencia en el mercado interno. 5. La exportación de artículos de primera necesidad sin permiso de la autoridad competente, cuando se requiera, si con ello puede producirse escasez o carestía. El responsable de alguno de los hechos enumerados anteriormente será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 200 a 5,000 quetzales. Muy amable, mi amigo Carlos fue, ¿verdad? Carlos. Voz de locutor tenés. Por favor, mi amigo Carlos, ¿puedes ayudarme con escudriñar ahí? Mira, ahí más que todo no es que haya elementos, sino que pues más que todo son las formas en cómo se va a tomar exactamente. No tiene elementos, solo describe los tipos de monopolio. Pero fíjate que a la larga sí tiene verbos rectores. Porque quiera que no, son formas de monopolio, pero imagínate, ¿va? ¿La que le vas a preguntar? A la Bolaños. No está ahí. Como que no tiene WhatsApp. Pero ya hay 21. Pero son 22. Ángela, disculpa, apaga tu Micrófono. Ah, pues sí, entonces, como les repetía, ¿verdad? Hay verbos rectores, hay sujetos activos, hay sujetos pasivos que a la larga también conllevan algunos elementos del monopolio en general, pero también hay elementos. Hay un elemento interno, hay un verbo rector, hay un sujeto activo, un sujeto pasivo. Pero no sé si tal vez a ustedes les queda claro este artículo y procedemos a otro, o también justo que lo analicemos. Ustedes mandan. ¿Algún voluntario? Yo sugiero que continuemos con el otro artículo, Lick.
Ok, entonces por favor el 342. ¿Alguien que fuera tan gentil de darle lectura? Por favor, alguien. Buenas noches, Lick. Leo el artículo. Por favor, Mónica, si fueras tan gentil. 342. Especulación. Quien esparciendo falsos rumores, propagando falsas noticias o valiéndose de cualquier otro artificio semejante, desviare o falseare las leyes económicas naturales de la oferta y la demanda, o quebrantare las condiciones ordinarias del mercado produciendo mediante estos manejos el aumento o la baja injustificada en el valor de la moneda de curso legal, o en el precio corriente de las mercancías, de las rentas públicas o privadas, de los valores cotizables, de los salarios o de cualquier otra cosa que fuera objeto de contratación. Será sancionado con prisión de 1 a 5 años y multa de 1,000 a 100,000 quetzales. Para el caso en que el delito contemplado en el presente artículo sea establecido en una cadena de negocios, deberá tomarse como delito independiente para cada uno en que se cometa el delito en referencia. Por favor, ¿me podrías analizar los elementos del delito? Aprovechando tu amabilidad. O alguien, por favor, que quisiera apoyarme en indicarme los elementos del delito, si fueran tan gentiles. Perdón, Lick, es que estaba con No tengo, tos. no hay cuidado. Sería el bien jurídico tutelado. Sería vamos a ver, después de falsos rumores. Sería igual la economía nacional, ¿no? ¿Cuál? El bien jurídico tutelado. Ajá. ¿Qué más? Sujeto activo, cualquier persona. Y el Sí. sujeto pasivo sería el Estado, ¿no? O la sociedad. Ujú. Delito de acción y resultado. Verbos rectores serían ¿qué sería? Propaganda. Propagar. Ajá, propagar. Falsear, desviar. Es falsificar, compañera. Ay, Y perdón. desviar. Ujú. Esparcir Alguien también. que le pueda hacer favor de apoyarla, apoyémonos todos. Esparcir. Ajá. Y tal vez quebrantar. Sí, permítame un segundo. Ahorita voy. Perdón. Sí, es correcto, esos verbos rectores. Ahora, el elemento interno que alguien pudiera, pues hay que trabajar eso, ¿verdad, mis amigos, mis amigas? Que hay que trabajar del elemento interno, porque también es una de las preguntas que el licenciado hará. Por favor, alguien que tenga una idea, alguien que quisiera compartir. Por favor, si fueran tan gentiles, del elemento interno. Escucho comentarios. La intención de especular. La intención, ¿verdad? ¿Y qué entendemos por especular? A ver.
Dar falsa información. Dar falsa información, es correcto. Especular es como decir cosas que no son ciertas, ¿verdad? Algo tan sencillo como eso, o especular, por ejemplo, así como en la pandemia que se daba mucho de que esparcían noticias que no eran ciertas, por ejemplo, el alza de los precios, especular que el precio del jabón va a estar en tanto y, ¿verdad? Con el simple hecho de hacer eso, pues ya estamos cometiendo el hecho delictivo. Entonces, eso es. Y creo que comprendieron muy bien a qué me referí yo con el elemento interno. Y pues, Lick, yo acá tengo el libro del doctor de Matabella y tiene como una pequeña definición del elemento interno de este artículo. No sé si lo pudiera por leer favor, para los compañeros. si fueras tan gentil. Estrella, ¿verdad? Estrella. Sí. Gracias. Dice el elemento interno del artículo 142, que sería especulación. El dolo específico del delito consiste en la voluntad y conciencia del agente de emplear un medio idóneo precisamente para causar la perturbación o el trastorno que constituye el objeto directo del delito. Y hay otra que dice, siendo los medios idóneos, esparcir falsos rumores o propagar falsas noticias. Exacto. Esparcir falsas noticias, ¿verdad? Entonces eso con el hecho de esparcir falsas noticias sobre, por ejemplo, que les decía los precios de algún producto, ¿verdad? Pues ya estamos especulando de cosas que ni siquiera han sido oficiales y pues los estamos atribuyendo en algo que no es cierto, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda de ese delito o quieren que les explique de otra forma o pues si quedó todo claro, con duda, o quieren que les dé una explicación sobre ese delito de especulación. Creo que por sí solo se explica, ¿verdad? Pero no está de más dar una pequeña explicación de ello, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes mandan? A mí solo me queda una duda con el verbo rector, pero a mi criterio sería solo esparcir, porque sería esparcir falsos rumores o propagar falsas noticias. Yo Acuérdate que pienso que ahí hay dos acciones, ¿verdad? Una acción diferente, porque esparcir y propagar no es lo mismo. Esparcir es tú decís, le decís a tu amiga y esa amiga se lo dice a otra y otra se lo dice a otra, pero recordate que hacer propaganda como tal ya es poner una valla publicitaria, ya es pegar afiches, etcétera, etcétera. Eso es hacer propaganda, eso es propagar un rumor. Eso es especular circunstancias que no se están dando, ¿verdad? Entonces son acciones distintas. esparcir y propagar, Exactamente. pero no falsificar. Es que se había mencionado anteriormente falsificar, pero no sería eso. Sería Pues esparcir y propagar. Ujú. Es correcto. Ahora permíteme un segundo, voy a ver si... Acuérdate que también puedes falsear leyes, ¿verdad? Por ejemplo, que tú vengas y seas una experta en realizar diseños y tú hagas alguna publicación, como mucho se hacía en la pandemia, ¿verdad? Ahorita hay cosas que sucedieron en la pandemia que sirven de muchos ejemplos, ¿verdad? Aquellas personas que hacían y ponían, ¿verdad? El logotipo del Ministerio de Salud y decían, se va a cerrar el país por tanto tiempo. Ahí estaban falseando, esa es otra acción, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 verbos rectores que serían para que los tengan en cuenta, ¿verdad? Esparcir, desviar o falsear, ¿verdad? Ahí serían los 3 verbos rectores de ese artículo. No sé si hay alguna otra duda con ese artículo de especulación. Siento que este artículo es un pequeño, es bastante claro por sí mismo, pero como les repetía, ¿verdad? Siempre está el aquello de que pues no siempre es tan claro como el agua, pero sí
podemos dar una pequeña explicación. Buenas noches. Acá también podría encuadrarse lo del pánico financiero, o ese, por tener ley específica, va por aparte. Acuérdate que hay leyes, la ley específica prevalece sobre la general. Entonces, si hay una ley específica que establece ya ese tipo penal, pues ya se toma primero en cuenta lo que establece el artículo de esa ley y no lo que establece el Código Penal, ¿verdad? Acuérdate de ese principio de que la ley específica prevalece sobre la ley general. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? Si no, proseguimos en el otro artículo. Licenciado, una consulta. Dígame. Ahí cuando se refiere a quebrantar las condiciones, ese no entraría también como verbo. Permíteme un segundo. Sí, también. Porque estás como rompiendo, ¿verdad? Quebrar es como romper esas condiciones que ya estaban establecidas, sí. Sí, es otro verbo rector, tenés razón, disculpa ahí por no ver eso. Pero sí, el quebrantar también es otra acción, ¿verdad? Es una acción distinta, porque estás rompiendo con esas condiciones ya establecidas, ¿verdad? Entonces, sí, ese verbo rector también, una disculpa por ello, amigas y amigos, pero sí, tiene razón el compañero, quebrantar también. Le digo una pregunta, disculpe, ¿habrá delito de acción en este artículo? ¿Tú qué piensas? A ver, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas, mi amiga? Esto es lo importante, ¿va? Tú, que ustedes vayan comprendiendo y que pues si ustedes comprenden a la perfección, bueno, no a la perfección, ¿verdad? Si ustedes comprenden cómo identificar un tipo, uno de los elementos del delito y establecer si hay un delito de acción y de resultado, pues mis explicaciones están por más, ¿va? Entonces, si tú puedes llegar a identificar un delito de acción y si sabes, conoces la diferencia entre qué es un delito de acción y un delito de resultado, o que también hay delito de acción y delito de resultado a la vez en algún tipo penal, puede existir eso, ¿verdad? Pero aquí lo importante es de que nos ayudemos. Fíjate que pues yo únicamente aquí estoy como una guía, ¿verdad? Entonces tú dime lo que piensas y qué es para ti este delito, si es un delito de acción o es un delito de resultado. Pues yo considero, Lee, que en el verbo rector me imagino que pues es el acción, ¿verdad? Entonces el delito de acción sería como que lo mismo el verbo rector, ¿o estoy equivocada? Sí, un poquito, porque vas bien, pero el hecho de que el verbo rector sea, o sea, que el verbo sea un hacer, no quiere decir que todo delito es un delito de acción, porque si no, imagínate, todos los delitos que establece el Código Penal serían de acción, pero no, lo que tú debes de conocer y de diferenciar, perdón, qué es un delito de acción y qué es un delito de resultado es lo siguiente. Y es un tip que a mí me sirvió bastante. Si un delito es de acción, quiere decir que con el simple hecho de que tú hagas algo, ya estás cometiendo un delito. Por ejemplo, si el Código Penal establece quien tomare un lápiz, con el hecho de tú tomar un lápiz, ya estás cometiendo un delito. Ahora bien, si con tú, aparte de tomar ese lápiz, tú tienes la intención de darle muerte a una persona, entonces, ¿cuál es tu resultado de tomar ese lápiz? ¿Cuál es tu resultado de tomar ese lápiz? ¿El matar? Exactamente. Entonces, recuerda que hay delitos de prohibición y hay delitos de omisión y hay delitos de acción, ¿verdad? Entonces, con el simple hecho de tu actuar, ya estás cometiendo un delito, pero
si a pesar de tu actuar tú generas y tú buscas un resultado, entonces el delito es un delito de resultado. ¿Qué quiere decir esto? El delito de resultado, un buen ejemplo para establecer cuál es un delito de resultado es el asesinato, porque ¿cuál es el resultado del asesinato? El darle muerte a una persona, ¿verdad? Entonces no te está indicando que con tú hacer algo, pues ya estás cometiendo un delito, sino que tú con tu actuar buscas el resultado de darle muerte a una persona. Entonces esa es la gran diferencia entre un delito de acción y un delito de resultado. Entonces por eso te decía, tú ibas bien, pero estabas confundiendo que con la acción del verbo ya solo es un delito de acción y no es así, porque como te explico, tú tienes que buscar tú tienes que buscar o el hacer algo o buscar un resultado. No sé si te quedó, si me expliqué bien o gustas que yo me explique de otra forma o... Estamos bien, Lick, le agradezco muchísimo. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más, amigos y amigas? ¿Alguna duda sobre este artículo? Amigos y amigas. Si no, pues por favor alguien más que me haga el favor de leer al otro artículo, ¿verdad? Si fueran tan gentiles. No sé si los perdí o... Licenciada, buenas noches, lo leo yo. Por favor. Artículo 342A, delito cambiario. Comete delito cambiario 1. Quien no venda al Banco de Guatemala o a los bancos del sistema habilitados para operar en cambio las divisas que estuvieran obligados a negociar dentro del tiempo legal establecido. 2. Quien sin estar legalmente autorizado se dedique habitualmente y con fines de lucro a comprar y vender divisas. 3. Quien para efectuar importaciones o exportaciones hiciere o usare, factura u otro documento falso o que contenga datos falsos o inexactos acerca del valor, cantidad, calidad u otras características de aquellas operaciones. 4. Quien efectuare exportaciones sin haber obtenido previamente la licencia cambiaria de exportación u otra autorización legalmente necesaria. Y 5. Quien mediante fraude o engaño obtenga licencia para adquirir divisas del mercado destinado a pagos esenciales o del mercado de licitaciones a quien utilice dichas divisas para destinos diferentes del autorizado. Los responsables del delito cambiario serán sancionados con prisión de 2 a 5 años. Además, se les impondrá multa equivalente al monto del acto ilícito cuando la cuantía del mismo pueda determinarse y de quien, de 500 a 5,000 quetzales en casos contrarios. Por favor, haceme el gran favor de identificarme los tipos, los elementos del delito, por favor. Bueno, con temor a equivocarme, No. diría que el bien jurídico tutelado sería la economía nacional, el sujeto activo es cualquier persona, el sujeto pasivo es el Banco de Guatemala y los bancos del sistema, los verbos rectores es vender, hacer, y la conducta de tipo penal es de acción y resultado. De acción, ¿por qué es de acción y resultado, mi amiga? A ver. Bueno, la acción sería el cambio de divisas fuera de los bancos del sistema al Banco de Guatemala. Y el resultado sería, pues, el daño a la economía nacional, ¿verdad? Sí, creo que estamos cayendo nuevamente a lo mismo que le comenté a la compañera, ¿verdad tú? De que estamos, bueno, tú confundiste que es un delito de acción y que es un delito de resultado. Porque tú me dices que con la acción de ¿cómo se llama? Que con la acción, o sea, De cambiar las divisas, Lick. tú estás asimilando, sí, exactamente. Tú estás
haciendo la similitud de que ese verbo rectore es la acción, y efectivamente, pero lo que estamos analizando acá es que si el delito es un delito de hacer o que es un delito de buscar un resultado. No sé si me explico, tal vez no me estoy explicando correctamente. Bueno, para darles un ejemplo de un delito de acción, quien portare arma de fuego de manera ostentosa. Tú no estás buscando disparar el arma, tú no estás buscando matar a alguien, tú únicamente estás portando indebidamente, ostentosamente el arma. Entonces, el delito es un delito de acción, porque con el simple hecho de que tú portes tu arma de manera ostentosa, ya estás cometiendo un delito. Ahora bien, si tú con el arma ya vienes y quieres darle muerte a una persona, ese es un resultado, eso es buscar un resultado, eso es querer realizar algo en busca de un resultado. No sé si me explico de esa manera. No sé quién fue quien me habló, pero la compañera que me estaba ayudando, no sé si te quedó, si me expliqué bien, o a pesar de ello siguen en el mismo de que no queda claro eso de es un delito de acción y que es un delito de resultado, porque si no busco las palabras adecuadas para poder explicar o algún ejemplo. No, licenciado, estamos bien, gracias. ¿Segura, Diana? Con toda confianza, yo no te voy a Sí. decir nada mal. Solo, si no, pues Sí, yo con gusto te busco algún otro ejemplo. No, sí, licenciado, estamos bien, gracias. Ok, entonces, ¿qué delito es? Ya, ahorita te doy la palabra, Irma. Entonces, Diana, ¿qué delito es? ¿De acción o de resultado? Es de acción. Es un hacer, ¿verdad? Con el simple hecho de hacer eso, sin necesidad de buscar un resultado, ya estás cometiendo un delito, pero ojo, también ¿qué buscas? ¿Qué es lo que buscas con este delito? Diana, ¿Qué busco? ¿En qué sentido, licenciado? Perdón. ¿cuál es tu intención al cometer este hecho delictivo? Perdón, ¿sería defraudar al Estado o no? Exactamente, exactamente. O sea, también es entendible que, y es de que ustedes comprendan de que hay delitos que no únicamente son de acción, sino que son de acción y de resultado. Tal vez muchos catedráticos pues no lo explican a su profundidad, ¿verdad? Pero los catedráticos que yo tuve, pues sí me explicaron y sí me indicaron, ¿verdad? Que hay delitos que pueden ser solo de acción o solo de resultado o ambos, ¿verdad? Entonces, tu actuar pero buscando un resultado, o sea, suena como trabalenguas, pero hay una acción, pero también busca un resultado. Entonces es un delito de los dos. Es un delito tanto de acción como un delito de resultado. Porque con el simple hecho de que tú realices, por ejemplo, con el simple hecho de que tú hagas alguna exportación sin algún permiso, ya estás cometiendo el delito, ¿verdad? Pero tú solo estás exportando. Tú como empresaria no sabías que es un ejemplo vago. O sea, es un ejemplo así cualquiera, ¿verdad? No es que así sea o que así debe ser, pero tal vez son ejemplos que uno como estudiante a veces debe de comprender, ¿verdad? Para no hacerse tantas bolas. Por ejemplo, tú eres una empresaria, tú eres una empresaria extranjera. Tú tienes una empresa que exporta artículos. A ti no se te indica de que para poder exportar tú necesitas una autorización de parte del ministerio, ¿verdad? Entonces tú vienes y exportas. Tú no tienes la intención de defraudar a alguien. Tú no tienes la intención de defraudar al Estado. Tú no buscas un resultado con eso. Tú únicamente estás exportando tu producto y solo con el hecho de que tú lo hagas sin autorización, tú ya estás cometiendo un delito. No sé si me explico, o tal vez no, yo solito me estoy dando bolas. Ahora sí me confundí. Mire, pues, yo le había dicho que era un delito de acción y de resultado, y pues me dijo
me explicó pues cuál era la diferencia entre los dos. Pero ahorita me dice que sí es un delito de No, es que años. efectivamente, es que sí, yo te dije que estabas en lo correcto, pero, tu manera de cómo identificar qué es un delito de acción y qué es un delito de resultado, perdón, no era la correcta. Por eso fue que te di esa explicación, porque tú estabas confundiendo que es un delito de acción por la acción del verbo rector. Entonces, eso era lo que yo quería decirte, que no confundieras que solo porque hay acciones es un delito de acción, sino que tú pues pudieras diferenciar que qué es un delito de acción con qué es un delito de resultado. Ah, ok, Pero tú estabas en lo ya- correcto, pues, Ok, ahora sí me queda claro. Gracias. ¿verdad? ¿Alguien más por ahí? Amigas y amigos, si no, pues procedemos al... Perdón. Sí, un ejemplo de este es, yo he escuchado ahí por donde traen a los deportados que pasa una camioneta con un autoparlante diciendo Ujú. que compra pesos, que da por cada 100 pesos da 35 quetzales, cuando Ujú. el tipo de cambio está al 2.40, por ejemplo. Claro, Los- ellos están alterando ese precio. exacto. Ujú. Entonces ahí Entonces, lo primero, pues la autoridad, no sé por qué no sé si les ha llegado a pedir la licencia o no, pero primero no, pues, tendrían que ver si ellos están autorizados para realizar la captación de divisas de forma ambulante, porque ahí lo está haciendo en una van y con el parlante, y entonces la gente llega pues, a hacer el cambio de los pesos a quetzales. Y él claro, lo está que pagando muy arriba del mercado. ¿Con qué fin? No sé si es lavado de dinero o cualquier otra cosa, pero sí es está lo más tipificado puro. en este delito. Claro que sí. Entonces, no está habilitado por el sistema de bancos tampoco, ¿verdad, mi amigo? No está autorizado debidamente como están autorizados los bancos para la venta de las divisas, ¿verdad? ¿Alguien más, amigos y amigas, que tenga duda con este artículo? Es confuso, les digo que es confuso. A mí me costó bastante entenderlo también. Pero si no hay ninguna otra duda, alguien más que pudiera eh, ayudarme con la lectura del otro artículo. Disculpe, Dígame, decime. con el verbo rector es que son varios, ¿verdad? Son varios. El licenciado pues les ha establecido a ustedes que hay verbos rectores simples, compuestos, ¿verdad? La mayoría de los verbos rectores simples están en los artículos de los delitos contra la vida, de los delitos deportivos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ya estos delitos que son un poco más específicos y un poco más a nivel nacional, ¿verdad? Ya conllevan verbos rectores más compuestos. Entonces, sí. Entonces, ujú. Mira, un tip que te puedo dar al momento de realizar algún parcial, pues por ejemplo, que si viene el licenciado y que te ponga un caso, ¿verdad? Y tú vienes y encuadras ese caso a este tipo penal, ya pones, ¿verdad? Los verbos rector es un verbo rector compuesto. ¿Por qué? Porque contempla que quien venda al Banco de Guatemala. Por ejemplo, ¿verdad? Te doy un ejemplo, va. Quien venda, ¿verdad? Ya tienes un verbo rector ahí. Luego, quien compre divisas o venda sin estar legalmente autorizado. Entonces ya tú vienes y explicas por qué razón. Porque te digo que yo pues tuve un catedrático que únicamente uno le ponía, ¿verdad? Un solo verbo rector y él decía, pero eso solo es una acción. ¿Qué es lo que está haciendo, verdad? Entonces, a manera de consejo, le digo a todos de que si pueden especificar la acción con lo que continúa la ley, ¿verdad? Entonces, ese sería un pequeño tip que les va a ayudar bastante a ustedes. Entonces, pues, escribir de esa manera, vender y comprar divisas sin estar legalmente autorizados. Entonces, ya eso es un verbo rector, pero ya tú explicas que el comprar y vender
divisas y sin estar autorizados, ¿verdad? Porque comprar y vender divisas, pues no queda muy claro es de qué comprar y vender divisas, ¿verdad? Pero si tú explicas y especificas sobre qué es, pues ya. Es un tip para los exámenes, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Elija Euri, así es como que especifiquemos el verbo, pero Ujú. con Ever no, o sea, él solo, a veces yo he puesto hasta 3 y él a veces dice que solo 1, entonces por eso tiendo a confundirme, pero Sí, muchas gracias. lo que sucede aquí tú es de que, mira, el derecho penal es de análisis, de criterios. Tanto un catedrático, y pues tú te diste cuenta ahorita que cambiaste de catedrático, pues que no todos los catedráticos tienen el mismo criterio, ¿verdad? Y esto es lo bonito del derecho penal, de que pues se presta a criterios y tanto tú tienes una opinión como yo tengo otra opinión, pero nuestras opiniones no pueden desviarse, ¿verdad? De la idea central de lo que está establecido en la norma. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿O ya se aburrieron de mí? Yo creo que ya se aburrieron de mí. Por favor, si que gustan, leemos un artículo más y lo dejamos por ahí para que puedan ir a descansar, porque tal vez ya se aburrieron. O ya no quieren seguir. No sé si perdí señal. O ya se fueron todos. ¿Me escuchan? No sé si se me escucha o no se me escucha. Sí se le escucha bien. Gracias. Entonces, Jacqueline, aprovechando tu amabilidad. Perdone, fíjese que voy manejando, he salido de oficina, disculpe. Ah, no tengas pena entonces. ¿Alguien más? ¿Algún voluntario? ¿O procederé a escoger a alguien? Eso no me gusta. Vamos a ver, vamos a escoger a alguien. Les prometo que va a ser el último. Vamos a ver, vamos a escoger a alguien aquí. Madeleine Raxique. ¿No? María Alejandra, ¿qué? María Alejandra Sáenz. Buenas noches, Lick. Hola María, ¿me podrías hacer el favor de leer el artículo 242B? Y de análisis de... 342. Sí, 342B, de indicarme los elementos del delito. Únicamente que no sé por qué mi código no tiene el 342B. Tal vez alguien que pudiera corroborarme, tal vez el mío lo tiene y no tiene que tener. Bueno, si no el 343. Muy bien. Destrucción de materias primas o de productos agrícolas o industriales. Artículo 343. Quien destruyere materias primas o productos agrícolas o industriales o cualquier otro medio de producción con grave daño a la economía nacional y a los consumidores será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 300 a 3,000 quetzales. Por favor, ¿me puedes indicar los elementos del delito? A ver si no me equivoco, pero bueno. Sujeto activo. Si dice quién, imagino que es cualquier persona.
Sujeto pasivo. ¿Podría ser un medio de producción sujeto pasivo? No. No. No, pero continúa. Tengo algunas dudas ahí. A ver, verbo rector, diría que es destruir, destruyere. Acuérdate que el verbo, el sujeto pasivo en estos ¿Cómo? tipos, el elemento, perdón, el sujeto pasivo en este tipo de delito va a ser la economía del Estado. Si en el tipo penal no establece a quién, o sea, perdón, o sea, sí va a establecer que es cualquier persona, pero si no especifica, ¿cómo te explico? Si no especifica exactamente la persona a la cual se le está haciendo un daño, debemos de tomar en cuenta el título o el capítulo de cada parte que compone el Código Penal. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de la economía nacional, ¿verdad? Entonces, el sujeto pasivo, por ende, o es un particular comerciante o es la economía nacional del Estado. Por ejemplo, si te diste cuenta en el artículo del monopolio, establecía que ya sea a la economía nacional o a un particular. Entonces, no sé si me explico, hay artículos del Código Penal que establecen una persona en específico, como hay artículos que establece que son personas generales, ¿verdad? Entonces, en este caso, si estamos hablando de la economía nacional, por ende es al Estado a quien va a sufrir ese daño, ¿verdad? Entonces, no es un particular, no es una persona en específico, sino que es Muy bien, y sería igual el sujeto pasivo, sería igual entonces al bien jurídico tutelado, que también sería la economía. Exactamente. Pero en este caso sería que Bueno. es la economía nacional únicamente, ¿verdad? No es que el bien jurídico tutelado sea el Estado. No sé si me entiende. O sea, entiendo que o sea, de igual manera el bien jurídico sigue siendo el bien jurídico tutelado que se vulnera sigue siendo la economía, ¿verdad? Sí. Pero el sujeto pasivo no es que sea la economía nacional, sino que es el Estado, ¿verdad? Porque la economía nacional no es una persona, no, por ende el Estado es una persona jurídica, ¿me entiendes? ¿Me explico? No sé si... Entonces sería el sujeto pasivo, entonces el Estado igual, ¿verdad? Y la conducta es acción. Entiendo. ¿Cómo No si sé si la estoy viendo correcto. ¿Cómo si la conducta tú? Bueno, yo le digo conducta. Que si es un delito de acción o resultado. Ajá. Es un delito de acción. De acción. Ujú. ¿Y el elemento interno? El elemento interno se lo veo. Es la intención de querer. Yo tengo mis dudas con eso. ¿Sería causar algún daño a la economía nacional? Exactamente, la intencionalidad de querer causar algún daño. No sé si eso sería el fin de una persona que cometiera este delito, o sea, que planeara hacer daño a la economía nacional, sino obviamente tener su retribución. Claro, y ese es tu elemento interno. O sea, tú lo dijiste con otras palabras, pero es correcto. Es tu fin, es esa intencionalidad, eso es lo que tú quieres hacer. Esa intencionalidad de tu actuar, ¿verdad? Porque si tú no tienes alguna intención, actuar por actuar, ¿de qué te serviría, verdad? Si solo vas a hacer las cosas por hacerlas, no, ¿verdad? Tú tienes la intención de hacerlo. Solo permíteme, Diana. No sé si te quedó claro, María Alejandra. Sí, gracias, licenciado. Claro. Me había hablado un compañero antes que Diana, creo que es Johnny. Sí, solo una consulta. Acá en este artículo dice también consumidores, serían dos sujetos pasivos. Claro, el Estado y particular, cualquier persona consumidor. Ok, gracias. Ok, ahora sí, Diana, dime. Lick, perdone, entonces podría también ser de resultado,
por el daño que le haría, pues, por la acción que cometió. Claro, claro. Entonces es lo que te explicaba, ¿verdad? Que hay delitos que pueden hacer tanto de acción como de acción y resultado. Bueno, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. Ya vi que se están desconectando la mayoría, tal vez no explico muy bien y Ay, me ¿le puedo disculpo preguntar por ello. algo? Ah, bien. Claro, Ya. Es que, mire, el bien tutelado sería el delito contra la economía. el El bien jurídico sujeto tutelado es activo la economía, que manda, el bien jurídico tutelado es la economía nacional. ajá, a eso me refiero, sí. Ujú. El sujeto activo sería cualquier persona en un momento determinado del Estado, podría Sí. ser, bueno, podría ser, no, el consumidor, y como no sabemos quién más, quiénes son los que están cometiendo este delito, podría ser el empresario, el sujeto pasivo, cualquier persona, también el Estado, y sería, ahí es donde me confundo yo, consumidor. No, es que el compañero Johnny lo que hacía alusión es de que el sujeto pasivo puede ser también cualquier persona, porque este delito establece que a los consumidores, y recordemos de que no únicamente el Estado, sino que también nosotros como particulares somos consumidores, ¿verdad? Entonces, como puede ser que afecte al Estado el actuar o el realizar este hecho delictivo, como puede ser que afecte a algún particular. Por eso es de que nuestro amigo Johnny acertadamente pues me corrigió, ¿verdad? Porque así es. Y él indicó también de que pues hay consumidores y nosotros como particulares, somos consumidores, ¿verdad? Entonces también podemos establecer que en este sujeto pasivo puede ser cualquier persona consumidor. Ya. O sea, y puede ir también como activo, el consumidor. No, solo la No. persona que realice la acción. Ya. No Y sé el si verbo rector podría ser destruir, ¿qué manda? destruir. Destruir. Ah, ya. Sería destruir la agricultura y la industria, ¿o qué? Pues Destruir como, materias primas. Destruir exactamente. materias primas o Sí, por eso le productos agrícolas e industriales. es correcto. Por eso le digo, mire, Ah, si ya. hay licenciados que le piden que uno especifique. A la larga es correcto porque imagínese usted solo pone destruir, pero destruir qué, ¿verdad? Sí. Eso me comentaba un licenciado que le solicité revisión una vez y me dijo, mire, usted puso este elemento, pero le digo, ¿destruir qué? Me dice. "Oh". Y tiene razón, pues, porque son muy genéricos los verbos, son muy generales, perdón, son muy generales los verbos, ¿verdad? Entonces uno, para un mejor análisis, es mejor especificar qué es lo que hace uno con ese actuar, ¿verdad? Entonces, en Gracias. este caso, destruir materias primas o productos agrícolas. Gracias. Se lo agradezco mucho. Sí, si no me expliqué bien, pues con todo gusto me puede volver a decir y yo busco las palabras más adecuadas No, para poder. está bien ahí. Se lo agradezco mucho. Ah, ok, muy bien. Yo solo tengo una preguntita. Claro, Acá no podría ser el bien jurídico tutelado también el ambiente por la destrucción de las materias primas. va de la mano, pero no específicamente, acuérdate que no precisamente hay materias primas que se extraen, o sea, sí se extraen de la naturaleza, pero por ejemplo, la materia prima de elaborar algún producto, pues no lo ¿cómo te explico? O sea, sí, pero no siempre, ¿me entendés? Efectivamente, si tú destruís Sí. una plantación de algodón o algo así, estás destruyendo la materia prima de algún producto, pero acuérdate que también hay delitos ambientales, ¿verdad? Entonces, si tú Solo vas, sería como casos en específico. exactamente, si tú vas a destruir esa materia prima específicamente porque sabes que es materia prima de elaboración
de alguna fábrica de elaboración de colchones y tú vienes y haces específicamente daño a esa empresa, tú ya estás cometiendo un delito. Pero si tú solo lo haces por quemar, pues ya acordate que es un delito contra el ambiente, ¿verdad? Sería como el 347A. El 347A. ¿Cuál es el 347A? La contaminación. Exactamente. Por eso te digo, hay delitos específicos para el ambiente. Entonces, vamos al hecho de la intencionalidad, ¿verdad, Fernanda? Que si tú vas con la intención de querer hacerle daño a alguna industria, y porque tú sabes que esa industria necesita de esa materia prima, ese es el delito específico de la destrucción de materias primas, ¿verdad? Porque tú sabes y tenés la intención de hacerlo por querer causarle daño a esa empresa, ¿verdad? No sé si me explico. Fernanda. ¿Alguien más? No. Bueno, entonces, amigas y amigos, yo les agradezco a los que se quedaron conectados. Les agradezco mucho su atención. Y como les repito, ¿verdad? Si ustedes desean que yo les apoye de alguna otra manera, pues para mí será un gusto poderlos apoyar, ¿verdad? Como les indico, ¿verdad? La otra sección pues me pidió de favor de que hiciéramos un pequeño repaso para poder ir practicando para el examen parcial del curso, ¿verdad? Mis queridas amigas y amigos, y pues son bienvenidos, solo que me indican, ¿verdad? Si van a unirse, y pues ya yo les estaría compartiendo a las personas que gusten el link Yo sí que vamos estoy a... interesada. Ok, Mayra. Ok, entonces Por favor. me escribe y con todo gusto pues te envío el link del día y la hora. Va a ser el otro sábado. Me dijeron los de la otra sección que va a Este ser el otro. sábado que viene, No, el otro. el siguiente. Ah, perfecto. Gracias. Ok, con gusto. Escribimos al privado para que sepan que vamos a participar. Sí, mira, de igual forma, pues yo lo voy a compartir en el grupo de la sección de ustedes, ¿verdad? De la sección F. Y ya ustedes ingresan, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, Gracias, Lick. bueno, Jorge. Gracias, Lick. Bueno, Tengo una Mónica. pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Será que habrá para el parcial? ¿Manda? Es que se te entrecorta un poquito. Dime. Perdón, es que no tengo mucha señal. No, Solo quería preguntarle si al final se decidió si va a haber material de apoyo para el parcial. Y disculpe. Si yo lo decidí, pues estoy analizándolo todavía, fíjate. No, son mentiras. Sí, efectivamente. Bueno, ahí van a decir que soy malo, pero no, solo la cara la tengo de malo. Pero no, sí les voy a compartir un material. Les soy sincero, no he podido terminarlo, porque también como ustedes estoy estudiando, entonces no he podido terminarlo, pero espero terminarlo para el viernes y no a más tardar el sábado. Pero sí ya lo estoy elaborando, entonces sí se les va a hacer ese material de los artículos, ¿verdad? Mil gracias, Lick. Feliz noche. De nada, Jacqueline, feliz noche. Gracias, feliz noche. Bueno, Mayra, Lick, feliz perdón, noche. entonces, solo para estar claro, ¿lo de repaso usted va a poner el link en general o se lo pedimos a usted? No, bueno, feliz noche, Debbie. Lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Ya pues quien deseen ingresar, pues van a ingresar, ¿verdad, mi amigo? Jorge. Ok, gracias, Lick, se lo agradezco mucho. Licenciado, una consulta. Decime, Jorge Mario. Feliz noche, amigos. Feliz noche. ¿Ese link va a ser solo para la sección de nosotros o estarán las dos Para las secciones dos. unidas? Para las dos, Y- porque como vamos iguales, vamos con los mismos temas. Entonces, digo lo mismo para los dos. Está bien, muchas gracias. Lick, disculpe, ¿cómo a qué hora sería el repaso? Fíjate que me imagino que los de la otra sección me van a decir de los de la tarde, porque te digo, yo lo dejé a criterio de ellos porque así que somos democráticos, ¿no? Tú. Hay que ver la disponibilidad del tiempo de todos y llegar a un consenso. Me sugirieron grabarlo, pero esta cuenta es prestada
y no sé si me van a dar chance luego para pasarles el link de la grabación, pero sí, lo más seguro es que por la tarde. Pero igual ustedes lleguen a un consenso y como les decía a los demás de la otra sección, ¿verdad? Si ustedes gustan, podemos hacer varios repasos, ¿verdad? Hay personas que tal vez me dirán, mira, yo no puedo sábado, puedo entre semana, yo ya hago un espacio despuesito de las clases, o etcétera, etcétera, y ya vemos, ¿verdad? Ya pues vemos de qué manera nos apoyamos entre todos, porque como les decía a los demás, yo estoy en la disponibilidad de darles los repasos que ustedes necesiten. Y no repasos, sino que pues más que todo irles resolviendo algunas dudas de los conocimientos que poseo, ¿verdad? Y irles apoyando de las dudas que tengan, ¿verdad? Entonces, si ustedes decidanlo, ¿verdad? O si ustedes tienen algún grupo en específico de amigos, ya me dicen, mira Ricardo, con mi grupo queremos recibir el repaso tal día, tal hora, y ya yo les hago favor, ¿verdad? Y hacemos una reunión y pues nos conectamos y lo resolvemos todos. Pero si ahora ustedes quieren ingresar con los de la otra sección, pues también, ¿verdad? Entonces aquí es cuestión de que ustedes me indiquen el día, la hora, ¿verdad? Y ya yo con todo gusto me conecto a platicar con ustedes. Bueno, Lick, gracias. Vaya, María. Bueno, feliz noche a todos. Muchas gracias. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Gracias.